Bueno, buenas tardes. Les agradecemos otra vez la presencia en estas segundas jornadas de este seminario que hemos intentado organizar desde ADETER, que es nuestro centro de investigación en el Departamento de Geografía, intentando poner en diálogo a distintos actores y personas que participan en la discusión sobre áreas protegidas y actividades turísticas, en un intento también de tomar de ellos sus miradas, sus intereses, sus formas de acción también en estos espacios que nos parecen interesantes debatir. Así que los invitamos a participar, bueno, en este y en los próximos, que va a tener, en este caso, nos visita Sergio Salva, a quien le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación dentro de su maraña de actividades cotidianas, así que hoy vamos a invitarlo a charlar con nosotros sobre el tema de conservación en áreas protegidas, cómo ha cambiado el paradigma de conservación y cómo se vincula con las actividades turísticas, pensando en el desarrollo de estas áreas, de estos espacios, desde su mirada. Así que, bueno, yo le voy a dejar paso a Andrés, que introduzca un poco algo de su vida académica, de su experiencia académica. Bien, buenas tardes. Un gusto ver a los estudiantes acá y se valora, sobre todo en esta etapa del cuatrimestre finalizando, que estamos todos cansados, y también bueno, a colegas por sumarse a esta nueva propuesta y obviamente a Sergio por acompañarnos hoy. Vamos a leer una breve semblanza, un breve CV de Sergio, porque la amplia experiencia y trayectoria que tiene es muy vasta, así que más o menos para lo que nos conozcan, nosotros ya lo conocemos por ahí, no personalmente, pero sí a través de los escritos, lo hemos leído, así que bueno, se los voy a presentar. Sergio Martín Salva nació en Viedma, provincia de Río Negro, el 11 de octubre de 1966. Es licenciado en Ciencias Biológicas, magíster en Manejo de Vida Silvestre y doctor en Biología. Es docente universitario desde el año 1986, desempeñándose como profesor titular de Introducción a la Biología, Biología General, Biología Básica y Biología de la Conservación en la Universidad Nacional del Sur, y como profesor asociado de Gestión Ambiental en la Universidad Tecnológica Nacional. Es investigador principal del CONICET, miembro de la Comisión Ad Hoc de Consulta de la Gran Área de Ciencias Agrarias, de las Ingenierías y de los Materiales en representación de las Ciencias Ambientales. Dirige o ha dirigido 40 proyectos de investigación, extensión, educación y manejo. Se desempeñó como consultor especialista de la FAO y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para la elaboración de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Es autor o coautor de 150 trabajos, incluyendo artículos de revistas científicas, libros, capítulos de libros e informes técnicos, y ha presentado 250 trabajos en reuniones científicas, todos ellos en la temática de la conservación de la biodiversidad y biología y manejo de invasiones biológicas. Ha dirigido 24 tesis de maestría y doctorado, ha dictado cursos de perfeccionamiento y de posgrado sobre biología de la conservación y manejo de invasiones biológicas en 6 universidades nacionales de la República Argentina y en universidades y centros de investigación y administración de recursos naturales de otros 20 países. Es el creador y coordinador de la Base de Datos Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras, cuya estructura se utiliza en distintos países del continente, y coordina las tareas del Jardín Botánico Pillahuincó en el Parque Provincial Ernesto Torkins. Por último, forma parte del grupo de especialistas de especies invasoras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Le damos un aplauso a Sergio y te cedemos el espacio. Bueno, gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Son muchas cosas, quiere decir que me estoy poniendo grande ya. Veo toda esa enumeración. Bueno, un placer estar compartiendo esto con ustedes hoy. Hice una presentación que intenta ser sobre todo un disparador de reflexiones respecto de esta interfase entre diversidad biológica, entre nuestra incansable búsqueda de oportunidades de entrar en contacto con la naturaleza, de los conflictos, de las oportunidades que surgen de ahí, pero es mucho más reflexiones, ideas, pensamientos que información. Y son cosas que quería aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes.
En realidad la idea de esta charla surgió antes que me inviten. El año pasado, cuando estuve con mis estudiantes de Biología de la Conservación en el Parque Nacional de Iguecalel, en La Pampa, donde conocí a Fabián hace unos años, que era el intendente de ese parque. Y yo dije, tengo que escribir un artículo que se llame Parques Nacionales y la extinción de la experiencia. Era un día que estaba muy enojado. Y estaba enojado porque tenía la sensación que he tenido muchas veces y que además he tenido como docente del Centro de Capacitación de Guardaparques, de Parques Nacionales, de que es común encontrarse con la idea de que cuanta menos gente visite los parques, mejor. Porque los visitantes son un desafío para los parques, lo cual es cierto. Por supuesto, es mucho más simple manejar un área protegida con la tranquera cerrada que con la tranquera abierta. Y a partir de un par de charlas que tuve ese día el año pasado, es que pensaba de nuevo en este tema. Y para ese lado voy a ir con ustedes. Lo primero que les quiero decir es que tengo noticias buenas y noticias malas. Pero, a diferencia de esta historia, a mí me gusta empezar por las malas. Así que en esta charla vamos a pasar más o menos por estos temas que están acá. Lo primero que les voy a contar es que estamos en problemas, que estamos enfrentando una crisis de pérdida de diversidad biológica que no se daba en este planeta desde hace más de 60 millones de años. Estamos en una situación inédita desde que los humanos habitamos la Tierra. Nunca tuvimos una tasa de pérdida de diversidad biológica más alta que la que tenemos ahora. Y vamos a hablar un poco de eso. Y sobre todo, de qué pasa con eso. Quiero decir, ¿ese es verdaderamente un tema por el que debamos preocuparnos y por qué? Digamos, ¿en qué medida eso afecta nuestra propia supervivencia como especie? ¿Afecta lo que somos? Había un filósofo noruego muy conocido del siglo pasado, que se llamó Arne Naes, que propuso una idea que él llamó ecología profunda. Y entre otras cosas, en esa idea de ecología profunda, les recomiendo mucho que lean algo de Arne Naes o que entren en YouTube y vean un video de él subiendo un refugio de montaña cuando tenía 80 y pico de años en la nieve, reflexionando acerca de la necesidad de contactarse en soledad con la naturaleza. Les recomiendo que lo busquen y lo vean porque es muy lindo. Y Naes decía que cuando definimos especies en biología, nos olvidamos de definirlas en relación con las otras especies. Y él decía, cuando la especie A se relaciona con la especie B, lo hace de manera tal que B es parte de la propia definición de A. No existe A como tal si no está B. Y A podemos ser nosotros. Y B, cualquier otra especie de los 10 millones que habitan el planeta. Así que la crisis de extinción de especies es una crisis cultural, no es nada más que una crisis biológica. Después voy a hablar un poquito de las herramientas para enfrentar ese desafío, ese problema, y ahí van a venir las áreas protegidas, sobre todo como una de las soluciones que hemos encontrado para tratar de desacelerar la crisis de empobrecimiento biológico del planeta. Después vamos a ir para el lado de cuánto vale el contacto directo con la naturaleza y si se lo puede reemplazar. Yo creo que el contacto directo con la naturaleza tiene un valor descomunal. Y voy a hablar de la naturaleza desde distintas ópticas, incluyendo lo que dice ahí al final. La naturaleza está tan cerca nuestro que nosotros mismos somos naturaleza. Entonces es interesante, es importante desde mi punto de vista mantener eso cerca de nuestra memoria todo el tiempo. Bueno, acá vivimos, ¿no? En este planeta, hace un ratito estuve dando clase para mis estudiantes, hace nada, de 2 a 3 y media, mis estudiantes de introducción a la biología, y les hablaba de las características que hacen que este planeta sea tan extraordinario, ¿no? Y que lo extraordinario que tiene no es ni el tamaño, no es ni el más grande ni el más chico del sistema solar, ni lo que tiene es que tiene seres vivos. Y la característica más saliente de los seres vivos es la diversidad, el hecho de que hay una enorme variedad de organismos. De hecho, todos nosotros acá adentro somos distintos. Todos. Yo miro sus caras y uno mira
el rostro de una persona y ves su historia. Puede ver su historia en su expresión, pero ves su historia evolutiva, en el tono de color de su piel, en su cabello, en la forma de los ojos, en la forma de la nariz. Y este planeta tiene, entre otras cosas, una característica increíble. Hace 4.533 millones de años chocamos. Chocamos contra Theia. Theia era un protoplaneta. ¿Quién estuvo ahí para contar esto? Nadie. Esto dicen los astrofísicos, ¿no? Creámosle y digamos, a ver si tienen razón. Y aparte no te dicen hace 4.500 millones de años, te dicen hace 4.533. Theia, un protoplaneta que giraba en la misma órbita que la Tierra, y chocamos a 40.000 kilómetros por hora. Fue un choque importante. Theia, ese nombre viene de una titánide griega, madre de Selene, que es la luna. Resulta que cuando Theia golpea contra la Tierra, el núcleo de Theia se fusiona con el núcleo terrestre, la corteza de Theia vuela, despedida al espacio, y parte de la corteza terrestre también, por atracción gravitatoria, se juntan y forman el único satélite de nuestro planeta, la Luna. La Luna está hecha de pedazos de Theia y de pedazos de la Tierra. Y del choque, el eje de rotación de la Tierra queda inclinado. Queda inclinado 15 grados y medio. No, 15 grados 27 minutos 30 segundos, para ser precisos. Inclinado respecto del plano de traslación alrededor del Sol. Y ese accidente determina que haya estaciones. Que haya una época del año en la que en la mitad del planeta hace más calor que frío, y del otro lado pasa lo contrario, y que eso alterne todos los años. Y que no haya lugares completamente congelados durante todo el año, ni lugares donde la temperatura sea tan alta que no permitan esta diversidad biológica que es increíble. Así que probablemente todo lo que vemos ahí afuera sea el resultado inicialmente de ese choque. Un choque afortunado. Y eso es la diversidad biológica. Los biólogos ni siquiera sabemos cuántas especies hay en el planeta, pero estimamos que debe haber unos 10 millones. Estimamos, ni siquiera sabemos cuántas hay. Pese a todos los estudios y los avances de la ciencia, no sabemos cuántas especies hay. Sí sabemos que cada día hay menos que el día anterior. Que estamos en un periodo en el cual la tasa de aparición de nuevas especies es menor que la tasa de desaparición de especies. A esa variedad de formas biológicas la llamamos biodiversidad. El año pasado falleció Edward Wilson, que era un biólogo norteamericano especialista en hormigas. Les recomiendo otro libro, se llama El Naturalista. Es un libro de Wilson que es una especie de autobiografía, muy interesante. A él le gustaban las aves, pero un día tuvo un accidente de chico, se lastimó un ojo y entonces no veía bien de lejos. Y entonces se dedicó a las hormigas, que las tenía que mirar con una lupa. Y se convirtió en una autoridad mundial en hormigas. Pero además en una autoridad mundial en muchas cosas. Escribió libros muy interesantes. Aparte de ese, muchos que tienen que ver con la conservación de la biodiversidad. Y se supone que es el autor de la palabra, el que primero usó la palabra biodiversidad. En realidad la anécdota dice que fue un estudiante, un becario. Wilson iba a dar una conferencia que se llamaba no sé qué de la diversidad biológica. Y el estudiante dijo, más que biological diversity, voy a poner biodiversity, que me parece que es una palabra que va a funcionar. Y funcionó, de hecho, ¿no? Estamos todo el tiempo hablando de eso. Bueno, el planeta está lleno de formas biológicas diferentes, hay variedad entre especies y dentro de las especies, pero eso no fue siempre así. Ha habido otros momentos de empobrecimiento biológico del planeta. Esta es una imagen satelital de la península de Yucatán. Esto de acá es la ciudad de Mérida. Y este semicírculo que se puede ver ahí se llama cráter de Chicxulub. Y es el cráter que dejó otro choque. Hoy vamos a hablar de choques. Empecé con los airbags. Estoy viendo que... Bueno, miren la bicicleta. Espero que no sea premonitorio. Me voy a ir con cuidado. El cráter que dejó el choque con un meteorito hace 66 millones de años. El meteoro que las teorías más aceptadas indican como responsable de la extinción de los dinosaurios. Ese fue un momento de crisis de extinción de especies en el planeta. Eso pasó hace 66 millones de años, es esta caída que está acá, al final del Cretácico. No fue la primera. Fíjense, esto marca cómo aumenta el número de
grupos diferentes de animales, en este caso, pero lo mismo pasó con otros grupos de organismos, desde las primeras formas de vida en la Tierra, no siempre hubo vida en la Tierra, no siempre hubo tierra, hasta la actualidad, que ahora vamos a ver, con algunas caídas. 1, 2, 3, 4, 5 crisis históricas de extinción. Y ahora tenemos el privilegio de ser contemporáneos de la sexta crisis de pérdida de diversidad biológica. Pero no somos solo contemporáneos, somos la causa, ¿sí? Somos los agentes causales del empobrecimiento biológico del planeta. Este es un gráfico que muestra la curva acumulada de extinción de especies de vertebrados, de distintos grupos de vertebrados, desde el siglo XVI hasta ahora. Y esta línea punteada acá abajo sería la curva de base de extinción. ¿Qué es la curva de base? Esa sería la tasa acumulada, el número acumulado de extinciones que uno esperaría si los humanos no estuviéramos en este momento en el planeta. La extinción es el fin último de todas las especies. La diversidad biológica que habita hoy la Tierra es apenas un 2% de la que existió a lo largo de toda la historia. Muchísimas especies se extinguieron antes que aparecieran, no digo los primeros humanos, los primeros mamíferos, los primeros vertebrados. Hay muchas extinciones de las que no nos pueden echar la culpa, que son previas a la especie humana. Y vuelvo a decir, las especies aparecen por mecanismos biológicos y desaparecen por otros mecanismos que históricamente han tenido que ver con otras causas distintas a nosotros. Los paleontólogos suelen presentar, cuando hablan de un fósil, lo que se llama el biocrón. El biocrón es el tiempo de permanencia de esa especie en el planeta. Son dos números, cuándo apareció y cuándo desapareció. Cuándo apareció y cuándo desapareció en millones de años, ¿no? Entonces una especie puede haber aparecido hace 50 millones de años y desapareció hace 20 millones de años. Quiere decir que vivió, entre comillas, la especie 30 millones de años. Uno puede sacar la vida media de una especie promediando biocrones. Y puede promediar biocrones de especies que se extinguieron antes de la presencia humana en el planeta. Entonces puede tener una tasa esperada, una vida media de las especies. Así como se saca una expectativa de vida de las personas, ¿sí? Uno podría decir, bueno, vamos a sacar la expectativa de vida de las especies. Y con esa expectativa de vida puede calcular cuál es el número de extinciones que espera por unidad de tiempo. Sería como calcular, a partir de la expectativa de vida de las personas, sabiendo cuántas personas hay en una ciudad, cuántas personas espera que se mueran por año. Se puede calcular. Eso es en una situación normal. Ahora, si esa ciudad tiene que atravesar un cataclismo ambiental y aparte es invadida por un enemigo despiadado y además vienen las enfermedades, bueno, claramente la tasa de mortalidad va a aumentar. La expectativa de vida se va a acortar. Esa es una analogía de lo que está pasando ahora en el planeta. La tasa de extinción hoy es entre 1000 y 2000 veces superior a la histórica. Se extinguen 1000 a 2000 veces más especies por unidad de tiempo de las que se extinguirían en condiciones normales. Pero la extinción es el final de la historia. Hay muchas especies que están ahí fuera en números tan pequeños que difícilmente puedan sobrevivir durante 1, 2 o 3 décadas. Hay un índice que se llama Índice Planeta Viviente que se hace censando especies de animales en distintos continentes. Entonces se ve a ver cómo van las especies de animales. Lo mismo que sabemos respecto de la cantidad de humanos que vivimos en el planeta. ¿Cuántos somos ahora? ¿Cuántos humanos habitamos en el planeta? Más o menos. 8.000 millones. ¿Sí? Además sabemos una cosa. Nunca en la historia de este planeta hubo tantas personas como hoy. Pero además sabemos que cuando yo termine esta charla va a haber más. Porque la población humana está creciendo. A menos que hubiera un cataclismo que espero que no ocurra, la población humana está creciendo de manera desacelerada en las últimas décadas, pero continúa creciendo. ¿Qué pasa con la población del resto de las especies? De los otros 9.999.999 especies que comparten con nosotros el planeta. A la mayoría le está yendo al revés. Nunca en el planeta hubo menos, qué sé yo, yaguaretés que hoy. Bueno, capaz que hay alguno más por algunas medidas de conservación, pero la mayoría de las especies están en declinación. Fíjense lo que dice ahí.
Desde los años 70 a la actualidad, las poblaciones de especies silvestres se redujeron un 60%. El número de individuos por... No el número de especies, de eso ya hablé, de la extinción. Acá estoy diciendo, las que quedan, ¿cómo les va? Son mucho menos abundantes. Y riesgo de extinción y abundancia son inversamente proporcionales. Cuanto más pequeña es una población, mayor es el riesgo de extinción, lógicamente. Entonces, 60% quiere decir que si de una especie había 1000 en los 70, ahora quedan 400 individuos. Menos individuos implica mayor vulnerabilidad a la extinción por varios motivos, entre otros, por la reducción de la capacidad de adaptación, porque cae la variabilidad genética. Lógicamente, si de acá se levantan la mitad de las personas y se van, la variabilidad genética en esta sala se va a ver reducida. Definitivamente, porque todos somos distintos genéticamente. Y la variabilidad genética es la clave de la supervivencia. No del individuo, sino ahora estoy hablando en términos colectivos. Si una especie está formada por individuos que son todos iguales o muy parecidos entre sí, todos serán igualmente vulnerables a un cambio en el ambiente. Si todos son distintos, o si hay una variabilidad significativa entre ellos, es posible que un cambio ambiental afecte a algunos sí y a otros no. Y esos no son los que sobreviven y pueden hacer que la especie recupere su abundancia. Bueno, el problema es que acá somos cada vez menos. Y fíjense esa analogía. Una reducción del 60% si se produjera en la especie humana. ¿Sí? Si de los 70 ahora hubiera habido una reducción del 60% en el tamaño de la especie humana, eso equivaldría a que se hubieran vaciado de personas toda América, América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe, toda Europa, toda África, toda Oceanía y China. Esa es la reducción que está sufriendo en promedio, las poblaciones del resto de los vertebrados, que no somos nosotros. Hay algunas a las que les va muy bien, las ratas, las cucarachas. Hay especies que se adaptan tan bien a los cambios humanos del ambiente que como cada vez modificamos áreas más extensas, bueno, cada vez les va mejor. Y esta curva lo que muestra en un mismo gráfico es cómo ha evolucionado desde 1800 en adelante el tamaño de la población humana y el número de especies extintas, nada más que para ver que hay una correlación significativa entre las dos cosas. Igual, esto es muy breve, no vamos a profundizar demasiado esta conversación, pero nosotros sabemos que el tema no es solamente cuántos somos, sino fundamentalmente cómo vivimos, nuestro consumo de energía, la distribución irregular del acceso a los recursos naturales, la distribución irregular de la educación, de la salud, de lo que fuera en nuestro planeta. Hay muchísimos conflictos. Lo que está claro es que de una manera o de otra nosotros estamos detrás de lo que pasa en el planeta. Y entre otras cosas porque globalmente somos muchos. De nuevo, no voy a decir somos demasiados. No sé cuánto es mucho, cuánto es poco, pero les voy a dar un dato. Si yo peso a todas las personas, a nosotros, pero a los 8.000 millones de personas que habitamos en el planeta, y peso al resto de los mamíferos, todos los animales mamíferos del planeta. ¿Sí? Los mamíferos somos todos los bichos que tenemos el cuerpo cubierto de pelo, parimos, dijo el mosquito, nuestras hembras paren a las crías vivas y tenemos glándulas mamarias para darles de comer cuando son muy chiquitas. Eso es un mamífero, eso somos nosotros, una rata, una ballena y un caballo. Si peso a las personas y a todos los mamíferos, el 36% del peso de los mamíferos del planeta somos los humanos. Pero ahora le voy a sumar el peso de las vacas y de los chanchos, que pesan más que nosotros. Hay más peso de vacas y de chanchos que de humanos en el planeta. Vacas y chanchos, 60%. 36 más 60, 96%. 96% del peso de los mamíferos del planeta somos humanos, cerdos y vacas. Imagínense cómo le puede ir al resto de las especies, todos los otros mamíferos que habitan el planeta, que sumados no pesan más que el 4% de ese peso. Esto no fue siempre así, por supuesto que no fue siempre así. Es muy difícil que las especies con abundancias tan reducidas, y además, pues no solamente lo que pesamos, sino cómo transformamos el ambiente para satisfacer nuestras necesidades entre comillas, porque mucho de lo que nosotros consumimos habría que discutir un rato largo para ver si es una necesidad. Bueno, ¿cómo es que estamos sacudiendo así al planeta? ¿Cuáles son los factores o las causas de la pérdida de diversidad biológica?
Uno es la transformación de los ambientes, lo que muchas veces se llama deforestación, ¿no? El avance de la frontera agropecuaria, la transformación de ecosistemas altamente diversos en sistemas muchísimo más simples, en general monocultivos, quiere decir plantamos una sola cosa en superficies muy grandes. Piensen en términos de estabilidad ecológica, un monocultivo es lo más vulnerable que me puedo imaginar, en los términos que yo le estaba planteando. Si cambia el clima y todas las plantas son iguales, a todas les va bien o a todas les va mal. Los sistemas diversos son sistemas más estables. Pero bueno, plantamos para alimentarnos, para producir fibras para producir combustible, y ese es uno de los factores que afecta a la diversidad biológica. Todos los mamíferos y aves silvestres que habitaban este lugar, ¿a dónde se habrán ido? Bueno, capaz que ahí al lado, ¿no? Perdón, hoy les daba un dato a mis alumnos, unos datos eran de 2018, pero por ejemplo en 2018, en mayo de 2018, se perdían 100 hectáreas de bosque chaqueño dentro de la República Argentina por día. 100 hectáreas por día. Se perdían, ¿qué quiere decir? No era que desaparecían. Se perdía la cubierta vegetal original, se tumbaba el monte, se quemaba y se plantaba soja, maní o lo que fuera. Digo 2018 porque tengo ese dato, no porque haya parado eso, ¿no? Ya en ese momento teníamos ley de bosques, y pese a eso, eso pasaba. Bueno, otros factores son obviamente la acumulación de residuos. Cada vez que veo una noticia de plástico, no la puedo creer, el volumen de plásticos y la falsa creencia de la gente de que los plásticos se reciclan. Se recicla un porcentaje bajísimo de los plásticos. Acá y en los países de economías más robustas, lo mismo, una cantidad muy baja. La sobrepesca, la sobreexplotación y bueno, desde hace unos años lo que hablamos del cambio climático global. Habrán escuchado esta noticia que estábamos preocupados, la comunidad científica y conservacionista, por el tema del derretimiento estacional del Ártico. El Ártico en el mes de septiembre, el final del verano boreal, alcanzó siempre su mínima expresión y de ahí empezaba a recuperarse. Bueno, los modelos actuales dicen que para 2030 ya septiembre va a ser un mes sin hielo. Hay bichos que no pueden estar sin hielo. ¿Qué van a hacer ese septiembre? No sé qué van a hacer. Pero bueno, estos son los factores que directamente modifican el ambiente. Estamos cambiando el clima del planeta, ¿no? Y no es la primera vez que pasa, de nuevo. Incluso pasó sin que tuviera que ver con nosotros, ¿no? Sabemos de las glaciaciones, los periodos interglaciares. Habrán visto La Era de Hielo, para citar una película, un clásico. ¿Qué hacen los animales en la Era de Hielo cuando viene la glaciación? Migran. Cuando cambia el clima, sos un animal o sos una planta, pues las plantas migran también, ¿no? Tienen estructuras de dispersión, que son las semillas, por ejemplo. Cuando sos una especie silvestre y cambia el clima, tenés tres opciones. Te adaptás al cambio, te movés a un lugar donde las condiciones sean como las que a vos te gustan, o te extinguís. Si no te podés adaptar al cambio y no te podés mover, bueno, la mortalidad supera la natalidad, cada vez son menos, se terminó. En la Era de Hielo los bichos se movían. Ahora la migración es un poquito más complicada para los animales. Para las plantas, ni que hablar, porque ahora no es cuestión de moverse nada más, sino de sortear todos los obstáculos que nosotros hemos puesto en el medio. En un planeta tan intensamente transformado, la migración es un desafío particularmente complejo. Tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo algo, los biólogos de la conservación, que se llama migración asistida. Entonces, por ejemplo, tienen una especie de mariposa que vive al sur de la ciudad de Los Ángeles, en California. Y dicen, le está empezando a ir mal, porque está haciendo mucho calor. Esta mariposa tiene que migrar. Lo que pasa es que está en la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo hace para migrar un bicho que vuela 1 metro de una planta a la otra y se posa y vuela 3 metros? Entonces están haciendo migración asistida. Agarran a todas las mariposas que pueden, las suben arriba a un camión, cruzan Los Ángeles y las sueltan del otro lado. Hay una polémica enorme en conservación respecto a esas medidas que son muy intrusivas, ¿no? Se estamos metiendo de manera brusca con la naturaleza. El problema es que el problema es muy grave. Y a veces problemas graves requieren intervenciones drásticas, ¿no? Como pasa en medicina. Bueno, el clima está cambiando, pasan estas cosas, los bichos no pueden migrar, adaptarse.
Bueno, para la adaptación la clave es la variedad. Para la variedad la clave es el número. Si somos pocos, es mucho más difícil adaptarse. Lo que estoy tratando de marcar es que no es un problema o 10 problemas, sino que es 1 más 1 más 1 más 1 más 1, los efectos sinérgicos de esos problemas que condicionan la conservación de las especies. Bien, calculamos que hoy hay 150 especies menos que ayer. Esa es la tasa que se calcula de extinción. No los voy a aburrir sobre cómo se calcula. Seguro no es eso, ¿no? Será por ahí, más o menos. Supongamos que es la mitad, supongamos que es 70. ¿Se dieron cuenta ustedes esta mañana que había 70 especies menos en el planeta? ¿Había algo distinto alrededor? Esta sala está igual que la última vez que yo vine acá, y en realidad hay muchísimas menos especies en el planeta ahora que en ese momento. Es difícil para nosotros percibir la crisis de pérdida de diversidad, porque muchas de las especies que desaparecen están lejos nuestro, están lejos, geográficamente y también en términos de nuestra percepción de la realidad. ¿Qué perdemos cuando perdemos diversidad biológica? Perdemos comida. Hoy les preguntaba a mis alumnos si alguno había estado alguna vez en una fábrica de manzanas. Es una pregunta tramposa. Y siempre alguien levanta la mano y claro, fue Amoño Azul. Perdón, no sé si pueden nombrar marcas allá. Fue a algún lugar en el valle donde ¿qué hacen? Clasifican las manzanas, las eligen, las lavan, las envuelven, las meten en una caja y lo ponen en una heladera. No hacen manzanas, no hay una fábrica de manzanas. Resulta que en una huerta hay un árbol que está lleno de manzanas. Y nos parece tan natural y tan lógico que nos perdemos la oportunidad de asombrarnos de semejante cosa. ¿Cómo es que un árbol hace manzanas? ¿Con qué las hace? Con dióxido de carbono y agua. ¿Perdón? ¿Con qué? Con soda. Dióxido de carbono y agua es soda. ¿Con dióxido de carbono y agua puede hacer manzanas un árbol? Sí, resulta que sí. Bueno, necesita unos nutrientes que captura del suelo también. Pero esto que les digo es poco asombroso si les digo que al lado hay un árbol que no da manzanas, da peras. Con el mismo dióxido de carbono, con la misma agua y en el mismo suelo. ¿Cómo este da manzanas y ese da peras? Pero eso no es nada. Ahí atrás hay uno que da mandarinas. Y listo, ya está. No lo puedo creer. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia un árbol de mandarina de uno de pera, de uno de manzana? Los genes, la historia evolutiva, y no solo la historia biológica, la historia de relación con nuestra cultura. El agricultor que alguna vez todavía no era agricultor y era cazador-recolector, empezó a comer los frutos de un árbol y dijo, che, qué rico que es esto. Eran una porquería chiquitita así. Pero con el tiempo fueron eligiendo los árboles que tenían manzanas más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo empezó con una especie silvestre. ¿Quién inventó? Tendríamos que hacerle un monumento al inventor de la mandarina. Bueno, lo siento, no existe. No hay tal cosa. Ni el inventor, ni que decirle el inventor de la vaca o del pollo. No hay tal cosa. Entonces, la naturaleza nos da de comer, claro, a través de especies que no son silvestres, en la mayoría de los casos son cultivadas o son criadas. Ahora, ¿alguno de ustedes come animales silvestres? ¿Alguno de ustedes ha comido alguna vez, por ejemplo, un filé de merluza? Porque cuando comió un filé de merluza, comió un animal silvestre, que no fueron a pescar ustedes, fue alguien a pescarlo por ustedes, pero vino de una población silvestre. ¿Criada por quién? Por nadie. En el medio de la naturaleza, un stock biológico silvestre sujeto a las leyes de la ecología y a lo que nosotros hacemos con ellos. A cuánto pescamos, a cuánto no pescamos. Así que todavía una buena parte de la humanidad recibe una proporción significativa de su dosis de proteínas de especies silvestres del mar. Así que la diversidad biológica nos da de comer. Las especies silvestres no son digamos, componentes ornamentales de los ecosistemas. No es que quedan bien. Sí, quedan bien, son muy bonitas, pero además están metidas, por ejemplo, directamente en lo que comemos. Bueno, las fibras, acá está lo de la comida, el disfrute de la naturaleza. Hay un montón de funciones dentro de la naturaleza, de componentes de la naturaleza de los que depende nuestra actividad. Este señor que está acá es Aldo Leopold, que es el padre del manejo de la vida silvestre, un norteamericano que vivió el siglo pasado también, y decía esto: hay dos peligros espirituales en no tener una granja. Uno es el peligro de suponer que el desayuno viene del supermercado, y el otro que el calor viene de la estufa. ¿Qué problema hay con pensar eso?
aunque no lo crean, claro, en un plano un poco más reflexivo, todos nosotros sabemos que el supermercado no produce la leche, ni el queso, ni la fruta, ni el pan, que eso viene de otro lado, y si pensamos un poco sabemos de dónde viene. Pero tenemos que pensar un poco, y cada vez pensamos menos. No porque seamos más bobos, sino porque tenemos otras cosas en que pensar. Estamos más lejos de los sistemas de producción de alimentos. No tenemos una granja, no podemos. Yo no puedo producir mi comida todos los días. Podría, pero tendría que dejar de hacer, por ejemplo, esto, o de dar clases. Nos hemos organizado de otra manera. ¿Y cuáles son los costos? ¿Cuáles son los beneficios? Podemos charlarlos un rato, pero ¿puede haber costos en eso? Bueno, para Leopold sí. Él dice, hay un peligro espiritual, que perdemos de vista, que todavía dependemos de la naturaleza. Pero no solo lo que comemos o lo que usamos como fibras y todo, está este componente fundamental que se llama servicios ecosistémicos, que son los procesos ecológicos de los que dependen actividades humanas. Por ejemplo, la polinización. Hay una abeja por eso, ¿no? Una enorme cantidad de lo que comemos son plantas cultivadas, pero muchas de ellas requieren del servicio de los polinizadores para que esas plantas produzcan frutos y semillas. Nosotros terminamos comiendo, en muchos casos, los frutos o las semillas. Si no hay polinizadores, no hay manzanas, volviendo a las manzanas. ¿Podría haber? Sí, yo podría reemplazar a los polinizadores con un hisopo. Voy y polinizo a mano las plantas. ¿Cuánto valdría un kilo de manzana? Aún más de lo que cuesta hoy, aún más, ¿sí? Los servicios ecosistémicos son gratis. La costa del estuario de Bahía Blanca está cubierta de espartillares. Es una comunidad formada básicamente por una especie vegetal, que es Espartina alterniflora. Es un pasto, pero es un pasto que vive en el agua salada. No le hace mal el agua salada, perfectamente bien vive en el agua salada. Es más, vive en el intermareal, lo tapan las mareas 2 veces por día. ¿Sí? Acá tenemos 2 pleamares y 2 bajamares por día, ¿no? Resulta que las espartinas que viven ahí, en el estuario, cumplen un rol súper importante en la protección de las costas. Cuando tenemos una sudestada y las olas pegan fuerte sobre las costas, si no fuera por estas plantas, tendríamos una remoción de sedimentos mucho más intensa de la que tenemos. En 1 metro cuadrado de espartillar es un pastizal cerrado, creo que después hay alguna foto. En 1 metro cuadrado de espartillar puede haber 10.000 tallos de espartina, que están hechos ¿de qué? De celulosa, es una planta, más o menos dura, más o menos rígida. Cuando viene una ola de 1 metro de alto, como puede haber en un día de sudestada acá en el estuario, la ola se mete en el espartillar, transcurre 2 o 3 metros y desaparece. Desaparece. Ya no hay olas a 2 o 3 metros de donde empieza el espartillar. ¿Por qué desaparece? Porque toda la energía cinética de la ola se gasta en torcer los tallos de las espartinas. Miles de tallos por metro cuadrado. ¿Qué hacen una vez que pasa la ola de esos tallos? Alguien va y los levanta. No, se yerguen solos. Vuelven a su posición. Listo para aguantar la energía y disipar la energía de la próxima ola. Ahí están protegiendo la costa. Viene bien eso. En una ciudad que tiene un puerto viene muy bien, porque si no fuera por eso, el sedimento terminaría en el canal, habría que dragar con muchísima mayor frecuencia, habría que cargar esos costos en los costos operativos del puerto, y quién sabe si este sería un puerto operativo si no fuera por la espartina. ¿Sirve para algo la espartina? Nadie la usa. No hacemos ensalada de espartina, no la comemos ni lo que fuera. Pero ahí está, protegiendo los límites del estuario. Esos son servicios ecosistémicos. Otra cuestión que tiene que ver directamente con nosotros es la salud. Me acuerdo, cuando yo era chico, yo jugaba mucho afuera. Vamos a hablar bastante hoy de eso de jugar afuera. Y volvía a mi casa hecho un desastre, ¿no? Todo sucio, rotoso. Para mi abuela eso estaba mal. Y es más, lo primero que tenía que hacer era lavarme las manos con jabón, todo, porque estar sucio era sinónimo de poder enfermarme. O sea, había una asociación entre higiene y salud. Es más, es muy fuerte esa asociación en nuestra cabeza. No está mal, lógicamente. Hay muchas enfermedades infectocontagiosas que sabemos que nos tenemos que lavar las manos con lo del COVID. Bueno, nos bombardearon con ese tema. Ahora, nosotros somos también una comunidad biológica. Hay un microbioma encima nuestro. Estamos poblados de bacterias. Nuestra piel, nuestras vías aéreas, nuestro aparato digestivo está lleno de bacterias. No es una, ni 5, ni 10. Son muchísimas.
Capaz que a alguien le da impresión semejante cosa. Les digo que eso es muy bueno. Lo malo es el empobrecimiento de bacterias. Cuando por algún motivo, por ejemplo, por un remedio que tomamos, baja la flora intestinal, el intestino está listo para ser colonizado por algún patógeno oportunista que diga, acá no hay nadie que ocupe el lugar, es para mí. Y la diversidad de microorganismos que tenemos en la piel, en el aparato digestivo y el aparato respiratorio, depende de lo que tenemos alrededor. Y si vivimos en ambientes biodiversos, nuestro microbioma es biodiverso. Mayor diversidad biológica implica más salud. Y en Europa es interesante cómo de a poco están pasando del concepto de prevenir el contacto a promover la resistencia. No evitar que estés en contacto con factores que te puedan traer una alergia. Obvio, si sos alérgico no te van a ir a hacer comer lo que te hace mal, estamos de acuerdo. No, pero estoy diciendo no aislarte, sino al contrario, restaurar la conexión. Este es un gráfico que refleja la evolución de la frecuencia de alergia al polen de abedul en una población de Finlandia y de Rusia, en una región que se llama Karelia, que es una región que se llama igual de los dos lados, porque hasta la Segunda Guerra Mundial eran lo mismo, eran dos países distintos ya en ese momento, pero culturalmente, genéticamente, hacían lo mismo, eran granjeros. Después de la Segunda Guerra Mundial, del lado finlandés se urbanizaron, y del lado ruso siguieron como hasta entonces. Fíjense, este gráfico es súper claro. ¿Cuál es la diferencia entre los que viven en la ciudad y los que viven en el campo? Perdón, quería ir a la anterior, no a esta. Es que los que vivimos en la ciudad estamos aislados del medio que nos rodea por un montón de filtros. Yo hoy no pisé tierra, por ejemplo, hasta ahora. Bueno, recién ahí un cachito en el jardín. Fueron 3 minutos. Con zapatos, por supuesto, no en patas, ¿no? Con el frío que hace. Pero algunos dicen que la generación actual de humanos somos urbanitas. Vivimos en ciudades. Podemos tener mayor o menor contacto con la naturaleza, pero estamos aislados de muchos componentes naturales. Entonces, entre otras cosas, se está recomendando, este es un trabajito de una revista que se llama Restoration Ecology, de fin del año pasado, y dicen, tenemos que aumentar la diversidad biológica de las ciudades. ¿Qué quiere decir eso? No que haya más árboles nada más, que haya más especies de árboles, mayor variedad de árboles, mayor variedad de arbustos, de hierbas, porque va a haber mayor variedad de insectos, mayor variedad de aves. ¿Por qué? Porque alguna vez vivimos en sistemas más biodiversos y hay un montón de enfermedades que aparecieron después, que no estaban en ese momento, y podemos volver a una situación más saludable, no de curarnos, sino de no enfermarnos, si restauramos la diversidad biológica de los ambientes donde vivimos. Yo vine a hablar de áreas protegidas, del Parque Nacional Iguazú, pero estoy hablando del jardín de nuestra casa. Estoy hablando, por ejemplo, de que en Noruega están aumentando la diversidad biológica de los jardines de los hospitales. Quieren tener no 20 árboles, sino quieren tener 20 árboles distintos. ¿Por qué? Porque si aumentan eso, aumenta la diversidad de microorganismos. ¿Pero cómo? ¿Quieren microorganismos en un hospital? Sí, quieren una alta diversidad de microorganismos que aumente la resistencia de los sistemas biológicos a la llegada de microorganismos patógenos oportunistas. No es hay que matar todo, hay que sostener comunidades resistentes para evitar, por ejemplo, la proliferación de los oportunistas. La otra cuestión es una cuestión de salud espiritual. La naturaleza es una fuente de bienestar psicológico para los humanos. Edward Wilson, que lo cité hoy, escribió otro libro que se llama Biofilia. Biofilia es una teoría de Wilson que dice que los humanos tenemos una afinidad innata por la naturaleza. Está grabada en nuestros genes, que hace que disfrutemos del contacto con la naturaleza. No estoy hablando de estar abajo de una lluvia a la intemperie a 5 grados centígrados. Estoy hablando de una diversidad de contactos con la naturaleza, que va desde ir a tomar mate al parque abajo de un árbol el fin de semana, a planificar unas vacaciones en un parque nacional, a tener una maceta con un cactus en casa, o un perro, o un gato, o un almanaque con una foto de un lago, unas montañas y unos árboles. Hay algo en la naturaleza que nos hace bien. Esa es una idea que propone Wilson y que es una idea que para muchos es bastante
propia, personal, pertinente. Como sea, si uno mira la producción artística de nuestra especie, la naturaleza está por todos lados. La naturaleza ha sido fuente de inspiración, todo tipo de animales, plantas y de paisajes. Hay una poesía de Machado que es sobre las moscas. Capaz que la conocen porque hay una canción de Serrat que habla de las moscas, que repite versos de esa canción. Me acuerdo una vez una amiga, estábamos en un lugar y decía, estaba lleno de moscas, y decía, ay, estas moscas, vos que estás siempre diciendo que las especies son importantes, ¿para qué sirven las moscas? Yo le dije, lee la poesía de Machado, vas a ver, ¿para qué sirven las moscas? Dice, vosotras moscas vulgares que de puros familiares no tendréis digno cantor, yo sé que os habéis posado sobre el librote cerrado, sobre el juguete encantado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables, golosas, que ni labráis como abejas ni libáis cual mariposas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Me la acordé. Un pedacito, es más larga, ¿no? Pero, uy, le evocan todas las cosas las moscas, claro, si están alrededor nuestro todo el tiempo. Nada, un ejemplo nada más, pero ahí en el arte está nuestra afinidad por la naturaleza. Pero hasta acá yo hablé de la naturaleza como un proveedor de beneficios materiales o inmateriales para nuestra especie, casi como un fin para nuestros medios. Y en gran medida la civilización occidental ve a la naturaleza así, como una especie, el bosque es una especie de supermercado, donde elegimos lo que necesitamos, dejamos lo otro, o por ahí lo tiramos porque no nos gusta, nada más. Hay otro poeta, A.Y. ¿Quién fue A.Y.? Atahualpa Yupanqui, que decía eso, ¿no? Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Nada le dice la pampa, ni el arroyo, ni el sausal. Y la valoración intrínseca de la naturaleza implica otorgarle importancia y valor más allá de nuestras necesidades. Si nosotros nos quedamos con el valor utilitario de los animales y de las plantas, casi que los estamos poniendo a la altura de un electrodoméstico. Hay algo más, o hay mucho más en la naturaleza que una satisfacción de nuestras propias necesidades. Muchos pueblos sabían eso. No es que no tocaban a la naturaleza, no es que no pescaban, no cortaban árboles, no usaban el agua, no hacían un dique en un río. Lo hacían, pero ellos creían que el río era más que agua, que el árbol era más que madera, que el pez era más que carne. Cuando vinieron los colonizadores y las religiones occidentales, llamaron a eso animismo, despectivamente. ¿Qué es el animismo? Es creer que las cosas tienen alma, cuando los únicos que tenemos alma somos nosotros. No estoy con ninguna de las dos posturas desde mi ateísmo, pero fíjense esta idea de censurar a quien pensaba que el río tenía alma, que la montaña tenía alma, que el árbol tenía alma, cuando en realidad río, montaña y árbol eran objetos puestos en ese lugar para satisfacer las necesidades de las personas. Cosa que los pueblos ya hacían, porque no es que, de nuevo, no es que no usaban esos recursos, pero creían que ahí había algo más. Lynn White, que es una autora también muy interesante, etnobióloga y estudiosa de la relación entre las sociedades y el resto de la naturaleza, ella dice esto textualmente, lo leo: destruyendo el animismo pagano, la civilización occidental hizo posible la explotación de la naturaleza con total indiferencia hacia los sentimientos de los objetos naturales. Es como en el supermercado. ¿Yo voy a dudar antes de agarrar 1 o 2 latas de tomate? No, bueno, si están baratas me llevo 2. ¿Qué problema hay con que me lleve 2? Hay 2 visiones en la relación humano-naturaleza en términos de uso de los recursos. Uno es usar todo lo que pueda y otra es usar lo mínimo necesario. Lo máximo posible o lo mínimo necesario. La sociedad occidental capitalista está más cerca de la primera opción, lo máximo posible y obtener el máximo beneficio posible, no lo mínimo necesario. No puede haber 2 formas diferentes, tan diferentes de ver la naturaleza. No pueden existir, no se me ocurren 2 formas más diferentes que esas de ver la naturaleza. Bueno, y acá está esta cuestión de las reservas. De alguna manera,
La biología de la conservación, como disciplina, que es el área en la que trabajo dentro de la biología, tiene 3 objetivos. Prevenir la pérdida de biodiversidad, recuperar todo aquello que se pueda de lo que ya se perdió, y un tercero, que es proactivo, que es buscar formas sostenibles en la relación entre sociedades humanas y naturaleza. Es quizá el más poderoso y también el más difícil. Y las áreas protegidas aparecen como una solución o una búsqueda de una solución para esas 3 cosas. Yo voy a decir, las áreas protegidas son herramientas. Muchas veces en la biología nos confundimos y creemos que crear un parque nacional puede ser un objetivo. Un parque nacional se crea con un objetivo. Es una herramienta para proteger diversidad biológica. Y no siempre es la herramienta más idónea. Puede haber otras herramientas. Lo que no estoy haciendo es bajarle el precio a las áreas protegidas. Son centrales en la planificación de la conservación. Pero hay otras opciones que pueden complementar. De hecho, en general cuando pensamos en reservas pensamos en subirnos al auto o a un colectivo y recorrer alguna distancia y llegar a algún lugar. De nuevo, este señor, Aldo Leopold, decía: la conservación no es solamente una cosa para ser atesorada en museos al aire libre, sino una forma de vivir en la tierra. La conservación es mucho más que lugares destinados a la conservación. Una vez me tocó dar una charla en un congreso forestal. Todos cultivaban pino. Y yo fui a hablar de que los pinos eran un problema. Pero eso no es lo peor. El congreso forestal era el Congreso Forestal Estadual de Río Grande do Sul, en una ciudad del interior. Eran todos brasileros y un argentino, todos forestales brasileros. Y un argentino venía a decirles que los pinos eran un problema porque se escapan de las plantaciones, un montón de cosas. Me trataron con muchísimo respeto, no me dijeron nada. 2 o 3 charlas después de la mía, habló un señor que era casi un personaje local, un productor forestal de muchísimos años, de una tradición familiar, y dijo vehementemente: nos piden que plantemos pinos para criar pajaritos. Los pinos son para producir madera, no para criar pajaritos. Y si no, váyanle a pedir a los que cultivan maíz que cultiven para criar pajaritos. Y yo en lo que él decía veía un error propio. Durante mucho tiempo se enfatizó con la idea de que hay lugares para conservar y lugares de sacrificio. Acá se protege la naturaleza, acá se extrae lo máximo posible. Es más, muchas veces, y lean a Arne Naes en Ecología Superficial y Profunda, muchas veces las reservas se crean casi como una especie de modo de lavar conciencia. Alguna cosa como diciendo: bueno, sí, está bien, mirá el desastre que hicimos ahí, pero acá... Y eso es lo que dice Leopold. Si nosotros queremos que las cosas funcionen, no podemos pensar que hay compartimentos estancos en la naturaleza. Que acá puedo hacer, acá soy uno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Acá soy uno y allá soy otro, que es exactamente lo contrario. Bueno, ahora, nuestro contacto con la naturaleza no es simple. Es más, hay por todos lados sistemas que, en vez de alentarnos a entrar en contacto con ambientes naturales, y de nuevo no estoy hablando de escalar el Aconcagua, estoy hablando de sentarme abajo de un árbol a tomar mate, que me dicen o que no se puede pisar el pasto, o no se puede nadar, o no se puede salir del sendero, o no se pueden tocar las plantas, o no se puede andar en bicicleta, no se puede acampar, ni loco, prender una fogata, olvídense, pescar, completamente prohibido, trepar a los árboles, prohibido. ¿Hace mucho que no se sube en un árbol? Yo hace un montón, pero de chico era algo que me fascinaba. Me fascinaba, es más, con unos amigos, por ahí pasamos la tarde arriba de un árbol. O sea, la tarde entera, hablando, paveando, tirando piedras, lo que fuera, no sé, rompiendo ramitas, arriba de un árbol. Este alejamiento de la naturaleza está reflejado en muchos trabajos. Este es un trabajo de una autora norteamericana que tomó 800 mujeres que habían nacido entre los años 60 y 80, madres todas ellas. Y les preguntó:
¿Cuántas de ustedes, cuando niñas, pasaban al menos un ratito todos los días afuera, al aire libre? El 76% levantó la mano. O sea, de 800 nacidas entre los 60 y los 80, el 76% dijo yo todos los días, aunque sea un rato, estaba o en el patio, o en la plaza, o en algún lugar al aire libre. Y después les preguntó, los hijos de quiénes pasan todos los días un ratito al aire libre. O sea, les preguntó a las mismas mujeres cuántos de sus hijos, a ver si lo digo bien, cuántos de sus hijos pasaban todos los días, aunque sea un ratito al aire libre, y solo 26 dijeron. O sea, una de cada 3. Muchas que incluso recordaban eso como algo hermoso, no tenían la oportunidad, o no dejaban, o no permitían, o no sé, que sus hijos lo hicieran. Otro trabajo que leí decía que en Estados Unidos, no tengo datos de acá, qué lindo que alguien estudie eso, hay muchos estudiantes acá, está bueno, por ahí para un trabajo final o algo, a ver qué pasa acá, qué pasa con esto acá. Preguntarle a la gente de distintas generaciones. En Estados Unidos decían que solo el 6% de los niños pasaban en una semana, aunque sea un rato, solos, en un ambiente natural o seminatural. Solos en el patio, por ejemplo. Yo me aburría de estar solo en el patio. De hecho, era difícil a mis hermanas y a mí mantenernos en el patio. Por suerte teníamos patio, pero no nos interesaba el patio. Así íbamos a otro lado, a jugar a los baldíos y así. Vivíamos en un lugar que nos daba oportunidades de hacerlo. Pero son pocos niños. Tanto que hay un autor de Estados Unidos que se llama Richard Louv, que escribió este libro, que se llama El último niño en el bosque. El último niño en el bosque, y el subtítulo es Salvando a nuestros niños del desorden de déficit de naturaleza. Él dice, hay una enfermedad. No es psicólogo, ¿eh? Es más, mi esposa es psicóloga y ella me dejó claro, ese desorden no existe. Es verdad, no es una enfermedad reconocida por la psicología. Dicho esto, lo que propone Louv es, sabemos cuáles son los riesgos de ir a un ambiente natural o que el nene esté solo un rato, y hay un montón de estudios respecto de cuestiones de seguridad, de las percepciones y de las realidades de seguridad. Pero ¿cuál es el riesgo de que no pase? De que ese chico esté en prisión domiciliaria todos los días, todas las semanas. ¿Cuáles son las causas que los padres dicen que están detrás de este déficit de naturaleza? Bueno, hay pocos lugares a donde ir. O quedan lejos, o son de difícil acceso. Los chicos están en el mundo virtual. No, es muy difícil competir, decir, vamos a jugar a la pelota al patio cuando hay un acceso tan directo al mundo virtual. Excusas, no voy a decir excusas, digo explicaciones que encuentran para eso. La inseguridad y las tareas escolares. Es uno de los temas que se plantean como los chicos están tan ocupados con lo que tienen que hacer de la escuela que no tienen tiempo. Bueno, este señor que está acá, ¿lo conocen? Es una caricatura de Bill Gates. Una vez leí un trabajo que lo citaba y él decía esto. En un futuro cercano podremos construir cualquier imagen y escena en el mundo virtual. Habremos almacenado representaciones de muy alto nivel de todas las maneras en que se puede ver el sol o sobre cómo sopla el viento. Va a ser tan diverso el universo virtual que prácticamente vamos a poder experimentar todo con un aparato de realidad virtual. Y él se pregunta, ¿qué tan necesario será ir a lugares reales o hacer cosas reales? Habremos sintetizado la realidad de manera hiperrealista y en tiempo real. ¿Va a hacer falta ir a un ambiente natural? Porque yo hago una pregunta más. Si yo puedo experimentar la naturaleza en un sistema virtual, no solo para qué necesidad hay de ir a la naturaleza, qué necesidad hay de proteger la naturaleza silvestre. ¿Sí? Les voy a mostrar un video cortito. Si esto anda. Muy cortito, creo que son unos 30 segundos. De una respuesta a esa pregunta. Me traje mi propio parlante. When I watch TV, it's just some shows that are pretend. And when you explore, you get more imagination than you already had. And
when you get more imagination, it makes you want to go deeper in so you can get more and see beautiful things. Like the path, if it's a path, it could lead you to a beach or something, and it could be beautiful. Pedacito de un video nada más. De nuevo, en este caso una niña, diciendo las cosas mucho más claras y muchas menos palabras. Si yo les pregunto a ustedes, si yo les preguntara ahora, les ofrezco dos opciones. Una es un viaje a Misiones para recorrer un sendero en el Parque Nacional Iguazú. Y otra vez una experiencia de realidad virtual de eso mismo, ese sendero en el Parque Nacional Iguazú. Opción 1, vamos al parque. Opción 2, lo hacemos a través de la realidad virtual. ¿Cuántos de ustedes eligen la primera? No pueden elegir las dos. O sea, vamos al parque. Hay más manos arriba. Bien, casi. ¿Por qué? La segunda opción, no hay mosquitos. Yo puedo hacer que se les cruce el yaguareté. En la primera difícilmente lo ven. En la segunda no. Es más, no vamos a emitir dióxido de carbono, o no tanto, vamos a estar en nuestra casa, no vamos a tener que viajar hasta Iguazú. ¿Por qué queremos la experiencia de primera mano? ¿Por qué ustedes eligieron la primera? ¿Por qué, perdón? Por el contacto. O sea, porque vos vas a ir al lugar, o sea, vas diferente de la realidad virtual, vos con la mano no vas a poder, no sé, tocar algo. Porque, por ejemplo, hay una limitación en lo sensorial. Por ahí Bill Gates te dice, no te preocupes, que yo te voy a poner unos guantes, que vas a sentir la corteza del árbol en la mano, o vas a sentir el agua cuando metas la mano abajo de la cascada. Eso podría mejorarse. Digamos, la calidad de la experiencia virtual, de hecho yo creo que seguirá mejorando probablemente, porque cada vez es más realista, por ahí se podría llegar. Pero bueno, hoy por hoy esa podría ser un motivo. Un contacto más primitivo, más de la existencia humana, me parece. Hay una cuestión más íntima. Hay como una cosa más propia, más cercana a uno, quizá en esa primera, con los riesgos que implica. Y aún así, mucha gente estaría dispuesta. La mayoría responde lo que ustedes respondieron, pero a la mayoría nos cuesta la respuesta del por qué a veces. Yo he pensado mucho en ese por qué. Es verdadero. Por ahí llueve los 3 días y no puedes hacer la excursión. Esa es una excursión, la no excursión. Sí. Es verdad, es verdad. Yo he pensado mucho en estos temas, con mis alumnos y todo, y a veces pienso que esto de la realidad virtual se parece a esas cosas que nosotros sabíamos hacer antes y ahora ya no sabemos cómo se hacen, total ya las compramos hechas. Antes yo sabía cómo hacer esto, o mi mamá, o mi abuela, o como dice Serrat, la abuelita de Kundera y la mía también conocían cada yerba y sus aplicaciones, sabían lo que tenían adentro, los colchones, sabían leer el cielo y cocer el pan. Tenían una experiencia de primera mano con todo lo que los rodeaba. Nosotros tenemos muchas intermediaciones entre la realidad y nosotros. Y a veces a mí me parece que esto de la realidad virtual puede llevar a una especie de autosatisfacción casi infantil, en la que uno no ve los problemas de la realidad, ni la necesidad de hacer algo para que se corrijan esos problemas, porque me imagino una realidad virtual muy prolija y preparada para mí. Y yo prefiero una realidad real, como sea. Pero es una materia que me parece interesante discutir y por eso lo puse acá. Bien, volviendo a este tema de lo que pasa cuando uno está separado de la naturaleza, ¿no?
Se supone que el contacto con la naturaleza, sobre todo el contacto cuando uno es chico, y sobre todo el contacto autónomo con la naturaleza cuando uno es chico. Quiero decir, no de la mano de alguien, o no al lado de alguien que me dice, no pises esa piedra. Soy padre de 3 hijos, no estoy diciendo que hay que largar a los chicos a ver si los muerde una víbora. Lo que estoy diciendo es, yo mismo cuando era chico tuve oportunidades, que mis hijos han tenido menos, de estar en una playa yo solo, un rato aunque sea. O de caminar un poco entre los médanos, o de caminar un poco en el bosque yo solo. Ese contacto con la naturaleza favorece el juicio independiente, ayuda a la toma de decisiones, el apego por el lugar, la capacidad de asombrarse, la salud psicológica y física, la autoestima. Cuando era chico, cuando estaba en primer año de secundario, en Viedma, que es de donde yo vengo, tenía con mi mejor amigo del colegio, 13 años, tendríamos, o 14, nos íbamos de campamento a una isla en el río, ¿no? No vivía nadie en la isla. Primera noche, de la primera vez que fuimos a la isla y que dormimos en carpa, no teníamos miedo, teníamos terror los dos. Cada ruido nos daba un miedo insoportable. Ahora, cuando se hizo de día y sobrevivimos a la primera noche, éramos otros, definitivamente. No éramos Santiago y yo, mi amigo. No éramos los mismos que habían armado la carpa el día anterior. La vida en grandes ciudades con altas densidades de personas tiene un costo, y tiene ese costo de la pérdida en algunos sentidos de esa autonomía. Y la naturaleza todavía nos ofrece eso. Por eso es que, volviendo a lo que yo decía al principio, los visitantes a un área protegida no son un problema que hay que tolerar, son una oportunidad que hay que aprovechar. ¿La oportunidad de qué? La oportunidad no solo de tener personas que conozcan el lugar y que se vuelvan defensores de lo que queremos conservar, sino la oportunidad de tener una sociedad donde haya gente con juicio independiente, que se apegue por los lugares donde viva, que mantenga la capacidad de asombrarse. Eso no es bueno para las áreas protegidas, nada más, exclusivamente. Esta es otra historia que cuenta la historia de un chico en Estados Unidos que tenía un problema de déficit de atención, hiperactividad y todas estas cosas, y que, bueno, no lo aceptaban en las escuelas, y los padres se dieron cuenta que ese chico manejaba muchísimo mejor sus emociones cuando estaba en contacto con los ambientes, en la playa o en un bosque. No era una cuestión de ejercicio físico, porque en el colegio tenía ejercicio físico. ¿Pero qué es el ejercicio físico en el colegio? Pararse, sentarse, fila, vengan, vayan. No era eso lo que él necesitaba, se ve. Necesitaba otra cosa. Ese señor se llamaba Ansel Adams. Y fue un fotógrafo muy famoso de naturaleza en Estados Unidos, del que quizá nunca escucharon hablar, pero estoy seguro que alguna vez vieron alguna foto de Ansel Adams, porque no solo tomó unas fotos increíbles, sino que además creó toda una forma de tratar las imágenes, de procesamiento de las imágenes que fue de él, ¿sí? Él quería ser pianista hasta que lo llevaron al Parque Nacional Yosemite, en Estados Unidos. Y ahí dijo, no, yo voy a hacer otra cosa. Y se convirtió en esto, en un fotógrafo, en un artista, y además en un ferviente defensor de Yosemite y de todos los parques nacionales en Estados Unidos. Este era el chico que no lo aguantaban en los colegios y que encontró en la naturaleza eso. Ahora, este es el Half Dome, un cerro conocido ahí en Yosemite. Pero no hay que irse hasta un parque nacional para entrar en contacto con la naturaleza. Esta es una foto, ustedes saben de dónde, ¿no? Estamos a 200 metros de ese lugar, del arroyo Napostá. Un lugar donde uno de mis estudiantes el otro día me contó que estaba haciendo, estoy escribiendo la lista de aves del arroyo y del parque. Justo yo me volvía a mi casa el otro día y había un cisne coscoroba en el arroyo. El cisne coscoroba es el que es todo blanco. Pero blanco, si ustedes no vieron un cisne coscoroba, no saben lo que es el color blanco. Ese día van a saber lo que es el color blanco. Y ahí estaba el cisne. Yo volví a la tarde al laboratorio, seguí ahí como Dios manda, trabajando, y le dije, ¿tenés en la lista cisne coscoroba? Y miró y me dijo, no. ¿En serio? ¿Viste? Sí, le digo, está ahí todavía, si querés, para decirlo. A ver, no fue porque me tenía que creer, porque es mi becario. Pero acá,
en el arroyo, y ahí están. Y el año pasado me contaba otro compañero de la universidad que habían tenido que ayudar a cruzar Urquiza a unas crías de pato barcino. Pato barcino hace los nidos arriba de un árbol. Y claro, habían anidado en algún árbol del barrio Comahue. Y cuando están listos para meterse al agua por primera vez, se tiran. Ponen las alitas, que no son ni alitas, son cosas chiquitas todavía, como si fueran paracaídas, y se tiran de arriba del árbol. Eso era difícil, pero cruzar Urquiza era mucho más difícil. Los metieron en una cajita y los hicieron cruzar. La naturaleza está, la última parte ya, ¿no? Muchísimo más cerca de lo que creemos. De hecho, Whitman en este poema lo dice, ¿no? Dice, esto se llama La brizna de hierba y el universo. Quizá lo hayan escuchado. Creo que una brizna de hierba no es inferior a la jornada de los astros, que la hormiga no es menos perfecta ni lo es un grano de arena, que la rana es una obra maestra comparable a las más grandes, que la zarza podría ornar el salón de los cielos y que la articulación más pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas. Y si no, que venga alguien y me muestre una máquina mejor que mi mano. La naturaleza no está al alcance de la mano, está en la mano. Impulsar esta capacidad de mirar, de asombrarse, de entrar en contacto con la naturaleza es un punto central para el desarrollo de las personas, pero además es un componente básico de los anticuerpos sociales para evitar la destrucción de la naturaleza. ¿Cómo vamos a tener una generación de chicos que se conviertan en defensores de la naturaleza si no han tenido la oportunidad de experimentarla de primera mano? De estar de noche enfrente de una fogata, o de dormir en una carpa, o de cruzar a pata un arroyo, ¿sí? Necesitamos más oportunidades de entrar en contacto con la naturaleza, cerca, no jardines, lugares donde, no, jardines también, pero lugares donde la naturaleza se exprese de la forma más espontánea posible, para que yo entienda que no es realidad virtual, que es realidad. Si vedamos ese acceso o lo seguimos dificultando, va a ser muy difícil que estos datos que estuvimos dando al principio conmuevan a alguien. Porque es difícil lamentar la pérdida de algo que nunca supimos que existía, o tratar de evitar que eso pase, ¿no? Así que volviendo a mi abuela que me hacía lavar las manos, que estaba muy bien lo que hacía mi abuela, pero de alguna manera tenemos que reconectarnos con el ambiente, con la naturaleza, fundamentalmente desde niños. Por cada uno de nosotros y por el efecto que eso tiene sobre la sociedad, tanto en las relaciones humano-naturaleza como en las relaciones humano-humano. No me puedo imaginar una sociedad que sea generosa con la naturaleza y sea mezquina con sus semejantes. Lo otro sí, lo otro sí. Esta es una frase de Martin Luther King que quería poner para el final, que él decía, el éxito de cualquier movimiento social, el éxito de cualquier objetivo que tenga que ver con modificar el rumbo que lleva a la sociedad hacia algo que nos parezca mejor, depende de poder mostrarle a la gente un mundo al que querrían ir. Necesitamos munditos naturales lo más cerca posible para que todos tengan la oportunidad de conocer eso y decir, esto está bien, ahí queremos ir. Bueno, listo, gracias. Perdón. Tenemos otra media hora como para poder hacerle preguntas, hacer comentarios. En principio es agradecerte la generosidad de que estés hoy acá compartiendo el tiempo con nosotros. La verdad es lo que nos dejaste pensando. Veía ese gráfico donde mostrabas la evolución de la población y a su vez con esa misma tendencia creciente, de forma interrumpida también de la extinción de la biodiversidad. Y dejabas ahora en el marco de propuestas como para poder revertir esa situación, el rol que nosotros mismos tenemos de nuestras casas, de la crianza de nuestros hijos,
de la vida propia de cada uno de nosotros, cómo revertir esa situación. Veo muchísimos estudiantes de turismo de distintos años, docentes de la carrera, que también aprovechamos para agradecerles muchísimo que estén hoy acá. Y pensaba también en eso, ¿cuál es el rol o cómo pensás vos que también el turismo puede intervenir en ese marco desde los conflictos y también desde lo propositivo de poder transformar esa situación? Hablabas de las áreas protegidas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para conservar. Vemos también cómo la actividad turística se incorpora desde un principio en la normativa de áreas protegidas con esa intención del turismo sostenible y como un medio para atender a esa conservación. Sin embargo, cuando después observamos la realidad, también vemos los conflictos que devienen de estos usos turísticos en algunos de los parques y cómo también la actividad turística se convierte en un fin en sí mismo y en un negocio. Así que esa es mi primera pregunta, un poco para romper el hielo y ya dejarles a los demás. Bueno, ¿cómo ves que la actividad turística puede intervenir en ese sentido? Gracias. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí. Todos estos problemas, digamos, conflictos de conservación, creo que tienen, como cualquier problema, las causas próximas y las causas últimas, ¿no? Las causas próximas son los factores que desencadenan el problema. Por ejemplo, que haya mucha gente al mismo tiempo en el mismo lugar, o que la forma en que se desarrolla una actividad implique una degradación del ambiente. Esa es la causa próxima. Las causas próximas de los conflictos se pueden resolver con planificación. Creo que organizando las actividades de manera de distribuirlas en el espacio y en el tiempo, conociendo la sensibilidad de los sistemas a las actividades y priorizando la conservación del recurso por sobre la actividad, esa cuestión se puede manejar. Pero si uno no resuelve las causas últimas de los problemas, y las causas últimas son los factores que generan el ambiente propicio para que el problema se produzca. Quiero decir, es la raíz de los problemas. Bueno, lo que va a hacer es por ahí poner parches nada más. Quiero decir, acá no se puede entrar fuera de este horario y yo me voy y alguien va a entrar igual porque aprovecha que yo no estoy o cosas por el estilo. Y ahí hay una cuestión que es un desafío enorme de educación. Y como está buenísimo, pues estamos en un ámbito de educación, cuando yo veo que un problema requiere una solución desde la educación, en realidad lo veo como algo bueno, porque entonces se puede resolver. Porque si fuera que viene un meteorito para chocar con la Tierra de nuevo, vamos a los choques de nuevo, bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar unos mates mientras tanto, a disfrutar de la vida que nos quede. Si hay un problema que se puede corregir con educación, quiero decir, no solo que la actividad no se desarrolle de una manera que dañe el ambiente, sino que nadie quiera participar de una actividad que se desarrolla de una manera que dañe el ambiente. Por más que se pueda pensar como una cuestión casi idealista, obvio que hacen falta regulaciones y organizaciones, etcétera, pero no nos podemos quedar con eso nada más. Quiero decir, hay toda una parte casi sobre el cómo. ¿Cómo organizamos para que esto no choque con esto? Y otro que está un poco antes, que es cómo hacemos para que cada vez sean menos los conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque no hay demanda por esas cosas o porque la gente demanda algo distinto, pide algo que es diferente. Obviamente, en términos turísticos, estamos hablando de actividades que tienen que tener una componente de sustentabilidad o sostenibilidad económica también. Estaba hoy temprano en una reunión de la Comisión Forestal de América Latina y el Caribe de la FAO. Están hablando de los usos sustentables de los bosques. Y uno era el uso turístico, claramente. Y hablaban de eso, de las componentes, de la sostenibilidad económica, también de que sea una actividad que se desarrolle sobre las bases del comercio justo y que todos reciban lo que merecen por lo que hicieron. Todo eso es organización. Pero, en todo caso, que aumente la demanda por ese tipo de actividades. Me parece que además, hay que diversificar las oportunidades de entrar en contacto con la naturaleza, para que puedan ser cotidianas inclusive. Que no haya que pensar nada más que en grandes viajes que están buenísimos porque a muy poca gente no le gusta hacer un viaje. Y está muy bien. Pero digo, tener la oportunidad de poder entrar en contacto con la naturaleza cerca y que ahí también haya servicios y oportunidades para implementar acciones de turismo.
No sé si iba por ahí. A ver, ahí. Acá tengo el micrófono si alguien quiere preguntar. Si no, bueno, hasta que sigan pensando hago una pregunta yo. Me encantó, Sergio, la charla. Creo que abriste un montón de puertas, por lo menos para nosotros que venimos de otra formación. Nos llenaste de datos y cuestiones que nos abren un montón de interrogantes. En este sentido, quería preguntarte, por esto que ha adquirido como modelo de desarrollo en los últimos años, que se ha colocado por ahí en el centro de la palestra, que tiene que ver con modelo de desarrollo convivencial. No sé cuál es tu visión al respecto, si lo ves como algo muy utópico, con algo de posibilidades de desarrollo desde tu mirada, ¿no? No, estoy de acuerdo. De hecho, me parece que estos modelos, que en realidad lo que marcan es prácticamente no hay límites. Las áreas protegidas marcan un límite en cuanto a la capacidad la posibilidad de desarrollar determinadas actividades en función del impacto que pueden tener sobre el ambiente. Llegar a un nivel de consustanciación fuerte con la naturaleza que lleve a que podamos convivir prácticamente con cualquier componente de la biodiversidad sin que implique un daño significativo, es por ahí un norte. Pero hay una realidad que es, existen comunidades biológicas que tienen sensibilidad, o especies que tienen una sensibilidad particular a la presencia humana y a la actividad humana, que por ahí requieren medidas de conservación todavía que impliquen la exclusión. Es difícil hablar de exclusión, porque parece hasta una cuestión casi antidemocrática, ¿no? Pero cuando uno lo plantea en términos técnicos, en otras áreas no parece haber conflicto. Quiero decir, esta reunión no se podría haber hecho en la sala de terapia intensiva del hospital municipal, porque no se puede hablar fuerte, porque no es compatible con lo que se está tratando de conseguir en ese lugar. Así que todavía creo que hay áreas en las que, por una cuestión de sensibilidad y todo, deberían ser protegidas como han evolucionado históricamente, en ausencia de actividades humanas o por lo menos de actividades intensivas. Así que creo que hay una cosa que difícilmente se pueda llegar a una cuestión convivencial completa en el sentido de la plantean los autores más modernos. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Yo, pero de acá nomás. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias. No, está bien. No, porque no escuchás por ahí, porque estamos transmitiendo ahí para... Buenas tardes. Mi nombre es Elena Torres, yo también soy docente de la carrera de Historia, así que, bueno, muy interesante y con ideas de trabajo en conjunto a proponerte. Algo muy rapidito, pero si nos podrías explicar, para los que no estamos en tema, pero sí en interés, la ley de bosques naturales, que tuvo toda una historia y estuvo en perpetuo durante tantos años en nuestro país, ¿cuáles son los alcances? Y la ley, no solo la de bosques, sino también la ley de glaciares, rápidamente, si nos podés poner en tema. Gracias. Bueno, voy a poder con la ley de bosques. No estoy familiarizado con la ley de glaciares. Quizá alguien sepa un poco más. La ley de bosques tiene dos componentes, básicamente. Uno es una ley de presupuestos mínimos, quiere decir que se aplica a todo el territorio nacional. Todas las provincias tienen que cumplir por lo menos lo que dice esa ley, ¿no? Porque por una cuestión de constitución nacional, las provincias son dueñas de sus recursos naturales y el Estado nacional, por ejemplo, no puede imponerles una restricción determinada o una forma de usar o no usar sus recursos. Pero esta es una ley de contenidos mínimos. Quiere decir, en el Congreso, los representantes de las provincias estuvieron de acuerdo con que por lo menos debía cumplirse con lo que dijera esa ley. Entonces, la primera componente es una componente de zonificación. Se pidió a las provincias que indicaran en su territorio, marcaran la superficie boscosa que correspondía a bosques que no debían ser talados, bosques que no debían ser utilizados de manera extractiva de ninguna manera, de ninguna forma, una superficie que correspondiera a los bosques que podían tener algún manejo y otra que eran lugares que se podían deforestar. Porque de hecho el avance de la frontera agrícola es una realidad en muchas provincias. Las provincias devolvieron, después de mucho tiempo, algunas se retrasaron mucho, a la Nación esos mapas con las 3 zonas y se supone que eso es lo que el Estado, en conjunto con las provincias, a través del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, monitorea. La segunda parte es la categoría 2, que son los bosques de manejo.
tienen subsidios que salen de beneficios económicos, salían básicamente de las retenciones a la soja, porque como la soja se cultivó en lugares que antes eran bosque, se dijo, bueno, ok, devolvámosle algo al bosque, entonces de las retenciones de la soja salió plata para organizar, subsidiar proyectos que plantearan las provincias y productores particulares que tuvieran que ver con uso sustentable del bosque, que podía ser turismo también, pero el uso que fuera sostenible, o sea, sin reducir la superficie boscosa, bajo el bosque, que se podía hacer de explotación. Eso funcionó y funciona, ha ido al ritmo de la disponibilidad de fondos. Cuando bajan las retenciones, más allá de cualquier discusión de las retenciones en sí mismas, hay una consecuencia que tiene efectos sobre la ley de bosques y sobre la aplicación. Pero conozco varios proyectos que se han hecho en ese sentido y que, bueno, intentan buscar modelos productivos que no afecten la superficie boscosa para esa categoría 2, que era la de puedo hacer algo sin tirar abajo el bosque, ¿sí? Así que eso es lo que conozco. También sé y se sabe que ha habido violaciones a la zonificación y que se han desmontado áreas que estaban marcadas como zonas que no debían ser desmontadas. Y eso es algo que ha sido muy complicado de monitorear, pero sobre todo de modificar, cambiar alguna política provincial en ese sentido. En algunos casos se ha hecho a espaldas del propio gobierno provincial. Hay pocos recursos para monitorearlo, para ver que eso efectivamente se cumple. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Sí? Buenas tardes. Mi nombre es Néstor Torres. Yo creo que en muchas actividades la demanda económica se contrapone con el cuidado de la biodiversidad. Lo pondría como el ejemplo la ría el estuario, perdón por usar el término ría, el estuario de Llanura. El enfrentamiento con el calado, con la conservación de la costa, de la marisma. Eso por un lado. En otro orden, el monte natural contra la deforestación para los sembrados. Uno sería soja, pero bueno, hay muchas otras aplicaciones. Yo veo creo que lograr un equilibrio entre la demanda económica, la superpoblación, no sé si es superpoblación, pero la cantidad de habitantes que hay en el mundo que hay que darle de comer, la cuestión económica y la cuestión de cuidado de la biodiversidad, indudablemente debe ser un factor de poder a quebrar o a dominar o a manejar, que indudablemente va a requerir ingentes recursos. Ese es un debate gigante y además es muy difícil imaginar el rumbo que puede tomar. Hay visiones más optimistas y visiones más pesimistas. Había un profe de botánica de Buenos Aires que decía que un pesimista era un optimista informado. Entonces, iba a decir pesimistas y no sé. Pero es un tema muy interesante, sobre todo en la cuestión de que a veces no tenemos buenos datos en muchos debates. Por ejemplo, el tema de producción de alimentos. En general, cuando uno habla de crecimiento de la población humana, piensa, bueno, hay más gente, hay que cultivar más, porque si no, ¿cómo le damos de comer a una población humana creciente? Primero, el crecimiento de la población se está desacelerando. Y no por una política coercitiva, sino porque la gente decide tener menos hijos y tenerlos... Mi abuela tenía 11 hermanos, yo no tengo ningún amigo que tenga 11 hijos y cosas así. Hay una visión diferente de esas cuestiones. Hay una asociación, leía en un informe de Naciones Unidas, respecto del número en promedio de hijos que tienen las mujeres cuando pueden acceder a la educación primaria y secundaria. Y es tremendo, o sea, la educación es, de nuevo, una herramienta de planificación de la propia vida, de toma de decisiones. Entonces, ahí hay una cuestión que puede generar un escenario un poco más positivo. Y la otra es la producción de comida. En general, sobre todo quienes trabajan en el área de la agroecología, dicen que no es que estamos produciendo poca comida, que se produce muchísima más comida de la que hace falta. No es que hay un déficit de producción de comida,
Sí hay problemas de distribución de recursos, claramente hay problemas de distribución de recursos. Hay una competencia de las tierras por otros usos, por ejemplo, la producción de biocombustibles, que no van necesariamente a satisfacer necesidades primarias, sino a sostener por ahí modelos de consumo excesivos. Y el hecho de que los niveles de consumo energético y de recursos de los países más poderosos del planeta no se pueden generalizar. No se pueden físicamente, no hay manera. Cuando se hacen esos cálculos no alcanza el planeta, no alcanza la superficie de tierra ni nada. Hay un tema que es la distribución de los recursos, que va más allá de lo ambiental, ¿no? Y bueno, creo que es un debate gigante porque ahí hay cuestiones filosóficas, políticas, no es solo de la economía o de la ecología. Pero sí, es un área de conflictos. Ahora, eso que yo marcaba de esos modelos, del modelo de la máxima cosecha posible versus lo mínimo necesario, creo que es un modelo en el que hay que profundizar las discusiones. Una herramienta que me parece que es muy importante es la educación que no recibimos como consumidores. Yo recibí 0 educación como consumidor en mi formación, en mi educación formal. Nunca me enseñaron de dónde venían las bananas o las naranjas, o cómo vivía el señor que los cultivaba, o qué efecto tenían sobre el ambiente. Y nosotros en esta sociedad somos, entre otras cosas, consumidores. Y esa es una fuerza poderosísima. Creo que ahí hay una opción importante para ir en el sentido de la sostenibilidad. Empezar a educarnos como consumidores desde que somos chicos. Pero bueno, son muchas cosas quizás, ¿no? Bueno, ahí Fabián, si querés hacer un comentario breve. Y tengo a Agustina y Ceci, ya cerramos porque estamos, somos... Bueno, gracias. Bueno, se me ocurre primero agradecerte y felicitarte por la charla. Hacía mucho tiempo que no te escuchaba después de haber escuchado las clases en la Escuela de Guardaparques. No es que tengamos muchos años. Somos contemporáneos. Y bueno, sí, interesantes los conceptos, los disparadores, muy interesantes. Y aprovecho que la oportunidad para agregar algo sobre, no tanto sobre la ley de bosques, sino sobre glaciares, que son procesos muy complejos que involucran distintas instituciones, actores, intereses, y que muchas veces en toda esa maraña de tiempos, de esperas, de complejidad, hace que se pierda el objetivo. Y se pierde tiempo, un tiempo precioso. Y bueno, en eso creo que, insistiendo en lo que dijiste en la educación, tiene que ver en esto de estar informado, de involucrarnos, y desde el rol que tenemos, desde el rol que nos compete, hacer un esfuerzo, así como para muchos será un esfuerzo estar hoy acá, continuar en este camino, ¿no? Desde el lugar que ocupamos, desde una ciudad que está con muchos problemas ambientales, pero rescatando eso que trajiste a la charla y también, bueno, seguir por esta senda. Gracias. Mientras se mueve el micrófono, yo te agradezco, Fabián, pero además Fabián me contactó primero para invitarme y también te agradezco esa parte. Y además, para quienes no saben, Fabián fue el director de la Escuela de Guardaparques, el Centro de Formación y Capacitación de Guardaparques de Administración de Parques Nacionales, en Embalse, en Córdoba, donde además se han capacitado guardaparques de otros países de América Latina. Así que, nada, para aprovechar que lo tenemos acá, la experiencia de Fabián, y no fue el cargo que ocupó nada más, sino la forma en que lo hizo, que yo lo conocí a él como guardaparque, primero visitando un parque donde él trabajaba, pero después la forma en que él encaraba toda la gestión de ese centro de capacitación en todos los aspectos, que también es una experiencia que está buenísimo que estés acá para aprovecharla.
Uno de los objetivos o fines últimos de las áreas naturales protegidas es encontrar formas sostenibles de relacionar la sociedad con la naturaleza. Mi pregunta es, ¿existen casos de éxito o qué fórmulas propondrías que sean sostenibles en una zona rural, por ejemplo, que de tener una economía extractivista en una zona, de repente se decide crear un parque nacional o preservar un área natural y un porcentaje interesante de la población queda sin empleo debido a que, bueno, tal vez el parque nacional emplea guardaparques de otros lugares porque necesitan formación específica, o bueno, la parte de uso público o turismo requiere un personal acotado en comparación a economías extractivistas, ya sea forestación, etcétera. Sí, se ha avanzado muchísimo en integrar las comunidades locales a las áreas protegidas. Hay muchos ejemplos en los que eso funciona. En general estamos hablando de lugares donde no hay una historia de alta densidad poblacional ni de actividad productiva intensiva. No conozco lugares donde vos digas acá se cultivaba pino y eucalipto y había 10.000 hectáreas y ahora es un parque nacional de 10.000 hectáreas donde se hace qué. Eso es difícil, un cambio tan marcado. Sí hay muy buenos ejemplos. Por ejemplo, Brasil tiene una categoría de reserva que se llama reserva extractivista, que hace uso sostenible de recursos, excepto los madereros. Hacen un montón de cosas, turismo, pesca, producción de cosecha de frutos silvestres, etc. Y básicamente tienen la misma densidad poblacional o mayor que las tierras que rodean a la reserva. Y en general con índices de calidad de vida, de salud, de educación, de organización comunitaria, de reducción de violencia de género y cosas así, mayores que fuera de las reservas. Las reservas extractivistas de alguna manera institucionalizan, organizan de otra manera a la comunidad y funcionan muy bien. Pero vuelvo a decir, no son lugares que pasaron de ser una plantación de soja a un parque nacional. Eso es una situación que yo no conozco que haya pasado, porque como decís vos, o una ciudad que se transforme en algo así. Sí, las ciudades que son patrimonio de la humanidad y que tienen, no son reservas naturales, pero que tienen limitaciones en cuanto a lo que se puede hacer en esos lugares. En algunos casos que conozco, experiencias, incluso mismo en Brasil también, tienen muy buenos índices de calidad de vida de las personas que viven ahí, pero tienen limitaciones. Limitaciones en cuanto a la cantidad de gente que se puede mudar y habitar ese lugar y todo, pero tienen restricciones de urbanización. Pero creo que son... La cuestión es... Productiva hay en muchos parques nacionales, porque los parques nacionales grandes de Patagonia tienen comunidades viviendo en el interior, se hace ganadería, pesca deportiva, caza deportiva en algunos casos, hablando de especies exóticas como los salmónidos o el ciervo colorado. Las reservas nacionales tienen áreas en las que vive mucha gente y se hace, Fabián seguro sabe más que yo que es de eso, se hace comanejo con las comunidades locales, lo cual no es fácil, no es simple, porque hay muchas veces escenarios de conflicto, pero bueno, yo conozco algunos modelos buenos, fundamentalmente afuera, con otras gestiones. En Argentina, inicialmente, esas reservas fueron creadas con la idea de excluir usos productivos y se toleraron los usos productivos. Estas reservas extractivistas que digo de Brasil eran áreas donde ya había gente usando los recursos y se dijo, bueno, ahora esto se va a llamar reserva extractivista fulano de tal, ustedes van a seguir acá, solo que van a tener asesoramiento respecto de en qué época cosechar el fruto de la palmera azaí o en qué época hacer esto de una manera organizada. Pero ya partiendo de una idea de conservación con la gente adentro, ¿sí? Que es interesante. El Instituto de Conservación de Brasil se llama ICM Bio. ICM quiere decir Instituto Chico Mendes. Chico Mendes fue un ambientalista mártir asesinado en la Amazonia que era un seringueiro. O sea, él extraía, ¿cómo es que se llama? Savia de los árboles que vendían. O sea, tiene una visión ese instituto de conservación
con sistemas productivos tradicionales dentro. La historia de los parques en Argentina ha ido por otro lado, pero hay reservas y reservas provinciales donde se hacen esfuerzos para que eso funcione. Bueno, cierro con una pregunta que tiene que ver con tu rol de extensionista, además de profesor, ¿no? En la educación, en la extensión. Una pregunta que medio te hice una vez en el gabinete, ¿cómo se crea conciencia ambiental, especialmente en zonas turísticas donde el pino es lindo? ¿Cómo se crean esas representaciones, por ejemplo, de que, porque hay que batallar para que la mosca sea reconocida como algo, ¿no? ¿Cómo se crean, cuáles son las dificultades que vos encontrás para que las comunidades se entusiasmen y lleven adelante la bandera de la conservación en especies endémicas que de pronto no son tan atractivas, más en áreas turísticas? No sé si la pregunta... Mira, Kant, Immanuel Kant, el filósofo, decía que los actos humanos se podían clasificar en actos morales y actos hermosos. Los actos morales eran aquellas cosas que uno hacía porque había que hacerlas, porque había un mandato social, a veces incluso iban en contra de lo que vos querías hacer. Me hubiera gustado cortar este árbol para llevarme la madera a mi casa, pero si lo corto me van a hacer una multa o lo que fuera. Los actos morales, los actos hermosos van en la dirección de tus deseos, tus aspiraciones, lo que te hace sentir bien. Los actos hermosos son las cosas que uno hace y después va y se lo cuenta a la gente cuya opinión le importa, a la gente que quiere, a los hijos, a la pareja, a los padres, a los amigos. Si uno consigue mostrar algo que es una realidad, que es que la conservación de la biodiversidad es un acto hermoso, eso es lo más fuerte que pueda existir. Cuando nosotros trabajamos, yo trabajo con pinos invasores en Sierra de la Ventana. Cuando nosotros trabajamos controlando pinos en un área protegida por un montón de problemas, que otro día hacemos una charla de eso, pero que trae la proliferación de los pinos, nuestro principal objetivo es promover la valoración de lo que está en amenaza por el avance de los pinos, que en ese caso es el pastizal de montaña, que las Sierras de la Ventana son uno de los últimos rincones de pastizal natural. Alrededor de las sierras ha pasado el arado por todos lados, ahí no pasó porque es roca, y ese pastizal incluye un montón de especies endémicas, únicas, no existen en ningún otro lugar del planeta. Nosotros trabajamos en ecología de varias de esas especies, plantas, vertebrados, invertebrados, que si se pierden ahí, se pierden de todos lados, y que tienen un valor desde muchísimos puntos de vista, de esto que estuvimos hablando. Promover el conocimiento primero de ese sistema por parte de la gente. El pastizal no es un ambiente que se venda solo, no es la selva misionera o el bosque andino patagónico. El pastizal tiene una música, pero es una música más suave, hay que acercarse, hay que mirar y ver que ahí en el pastizal no es como para el hombre, la mujer, el pampeano, las personas pampeanas, quiero decir que vivimos en las pampas, es comida para el ganado y no mucho más, es diversidad biológica, ahí hay orquídeas, hay helechos, hay cactus, hay un montón de cosas interesantes. Si uno consigue promover la valoración del pastizal, todo lo demás viene solo. Digo, nosotros controlamos árboles no como un objetivo, no cortamos árboles porque no nos gusten los árboles, es más, me encantan los árboles. Si voy a almorzar, busco un árbol para sentarme a la sombra del árbol. No voy a ir al medio del pastizal porque los árboles son exóticos. Pero hay lugares donde la presencia de los árboles no es compatible con la conservación de ese relicto de pastizal y hay que cortarlos. Y ahí trabajamos, pero trabajamos para conservar pastizales. Cortar árboles es un medio para alcanzar ese fin. Si uno convence a la gente que hay que conservar pastizales, ya dio un paso muy grande, ¿no? Y pasa. Mi experiencia en Sierra de la Ventana es que pasa que la palabra pastizal es un neologismo en Sierra de la Ventana. Pastizal no era una palabra que alguien usara hace 20 años. Sí, algunas personas. Pero ahora hay un negocio que se llama Pastizal. Y hacen unas remeras que dicen pastizal. Pastizal, una remera que tiene unos yuyos, paja vizcachera. Sí, hay especies que son endémicas de la sierra, las flechillas. Y el Jardín Botánico de Villa Ventana se llama Zapito de las Sierras. Y hay una escuela en Sierra de la Ventana que tiene unos años que se llama Junquero. Y
eso empieza a pasar. Y la gente empieza a hablar de los guanacos y del águila mora, y que es un símbolo del pastizal y de las plantas endémicas. Entonces, no es que nadie demoniza a un árbol o a una especie exótica, sino que lo que dice es, acá hay algo que hay que conservar y hay que proteger. El problema circunstancialmente pueden ser las plantas invasoras, pero otra vez puede ser el proyecto de alguien de hacer, qué sé yo, pavimentar un cerro o hacer cualquier cosa. Entonces, si uno generó esos anticuerpos, esa noción de que no, lo que hay ahí es muy valioso, bueno, ya hay varios casilleros adelantados, digamos. Yo creo que va por ahí, por la valoración de la biodiversidad. Muchas gracias. Todos firmaron la